El mundo observaba mientras el Papa León XIV aparecía en el balcón que dominaba la plaza de San Pedro. El sol de la tarde bañaba de luz suave a la multitud reunida, muchos de los cuales habían viajado grandes distancias solo para escuchar sus palabras. Entre ellos había incontables hombres y mujeres, mayores de 60 años, rostros marcados por años de experiencia, esperanza y a veces una silenciosa preocupación por el futuro. Se encontraban hombro con hombro algunos con nietos a su lado, otros apoyados en bastones o en los brazos de seres queridos. La expectación era palpable, compartida por todos, como si algo importante estuviera a punto de ser revelado. El Papa León XIV comenzó suavemente con una voz cálida y llena de gravedad. Hablaba no como una figura lejana de autoridad, sino como alguien que comprendía las alegrías y las cargas de una vida larga. Reconoció los desafíos únicos que enfrentan quienes están en la madurez, el peso de los recuerdos, la pérdida, la incertidumbre de la salud y ese temor sutil de quedarse atrás en un mundo que cambia rápidamente. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran, y miró a la multitud con una mirada serena pero firme. Habló del tiempo, describiéndolo como a un viejo amigo, a veces compañero, a veces maestro, siempre un misterio. Recordó a sus oyentes que cada arruga, cada cabello plateado, es testimonio de una vida vivida con coraje. Ustedes son testigos vivientes de la historia, dijo, y su sabiduría es un tesoro que el mundo no puede permitirse perder. Sus palabras parecían abrazar a cada persona en la plaza, ofreciendo consuelo y validación. El Papa León XIV abordó la soledad que puede acompañar a la vejez, esas tardes silenciosas en que el teléfono no suena, la silla vacía en la mesa. Instó a las familias y comunidades a no olvidar a sus mayores, sino a valorarlos, escuchar sus historias y honrar su presencia. No son invisibles, declaró, son las raíces que mantienen firme el árbol de la humanidad ante los vientos del cambio. Habló de la pérdida, no solo de seres queridos, sino de habilidades, de roles que alguna vez se ocuparon, de ese sentido de propósito que a veces se desvanece con la jubilación o la enfermedad. Reconoció el dolor de despedirse de amigos, de parejas, de capítulos de la vida que no se pueden recuperar. Sin embargo, en su mensaje no había compasión desde arriba, sino profundo respeto. El duelo es el precio del amor, dijo, en voz baja, y haber amado mucho es haber vivido bien. El mensaje del Papa no era solo de consuelo, sino también de desafío. Llamó a los mayores de 60 a verse no como personas en declive, sino como portadores de luz para las generaciones más jóvenes. Su viaje no ha terminado, insistió. Aún quedan historias por contar, sabiduría por compartir, risas por regalar y amor por ofrecer. El mundo necesita su coraje, su paciencia, su fe. Contó historias de santos y de personas comunes que hallaron un nuevo propósito en la madurez de una abuela, que se convirtió en líder comunitaria de un viudo, que fue mentor de jóvenes en problemas, de amigos que empezaron de nuevo tras una gran pérdida. Cada historia recordaba que el sentido y la alegría no son privilegio de la juventud, sino que pueden florecer en cada etapa de la vida. Mientras hablaba, la multitud escuchaba en silencio. Algunos se secaban lágrimas, otros asentían en reconocimiento. Las palabras del Papa parecían disolver las barreras de la edad, conectando corazones de distintas generaciones. Habló del perdón hacia los demás y hacia uno mismo. Instó a los presentes a soltar los remordimientos y a abrazar la paz que llega con la aceptación. Ustedes son más que la suma de sus errores, dijo. Son amados y su vida tiene sentido ahora y siempre. Terminó su discurso con una bendición, su voz firme y llena de esperanza. Que encuentren alegría en cada nuevo día, fuerza en sus recuerdos y paz en su corazón. Que sepan que son vistos, valorados y amados. La plaza estalló en aplausos, muchos, con lágrimas en el rostro, sus espíritus elevados por palabras que realmente tocaron el alma. Cuando el sol se ocultó sobre la plaza de San Pedro, la gente se quedó reacia a abandonar el momento. Se abrazaron, compartieron historias y hallaron consuelo en saber que no estaban solos. Las palabras del Papa León XIV resonarían en sus corazones mucho después de que la multitud se dispersara, un recordatorio suave de que cada etapa de la vida encierra belleza, dignidad y propósito. En los días que siguieron, el impacto de las palabras del Papa León XIV se sintió mucho más allá de los muros de la Ciudad del Vaticano. Los noticieros repitieron fragmentos de su discurso y las redes sociales se llenaron de mensajes de personas mayores, de 60, que por primera vez en años se sentían vistas y reconfortadas. Llegaron cartas a parroquias y centros comunitarios, muchas escritas con letra temblorosa expresando gratitud por la compasión y comprensión del Papa.
Él habló a mi corazón, escribió una mujer. Por primera vez me siento orgullosa de mi edad, no avergonzada. El mensaje del Papa provocó conversaciones en familias de todo el mundo. Nietos llamaron a sus abuelos a veces solo para decir te quiero o para pedirles una historia del pasado. Hijos e hijas visitaron a padres que no veían desde hacía meses, llevando flores, comida o simplemente el regalo del tiempo. En residencias y centros de día, los residentes se reunieron para volver a ver el discurso, comentando las partes que más los habían tocado. Algunos sonreían en silencio, otros lloraban abiertamente, pero todos sentían un renovado sentido de conexión entre ellos y con el mundo exterior. Líderes comunitarios y religiosos tomaron en serio las palabras del Papa. Las iglesias organizaron servicios especiales para honrar a los mayores, invitándolos a compartir su sabiduría con las generaciones jóvenes. Las escuelas lanzaron proyectos intergeneracionales, emparejando a estudiantes con adultos mayores para grabar historias orales o trabajar juntos en huertos comunitarios. La energía era contagiosa. Los jóvenes encontraban inspiración en la resiliencia y el humor de sus mayores, mientras los adultos mayores redescubrían la alegría de sentirse útiles y valorados. El Papa León XIV siguió hablando sobre el envejecimiento digno y con propósito. En entrevistas y homilías enfatizaba que una sociedad solo es fuerte si sabe cuidar a quienes la precedieron. Desafió a los gobiernos a invertir en salud, vivienda accesible y programas sociales que permitan a los mayores vivir de manera independiente y con respeto. Una cultura que olvida a sus mayores, dijo, olvida su propio futuro. La defensa del Papa llegó a los responsables políticos y filántropos. Fundaciones anunciaron nuevas subvenciones para programas de apoyo a los mayores, desde terapias artísticas y musicales hasta transporte y formación tecnológica. Las ciudades exploraron cómo ser más amigables con la edad, mejorando espacios públicos y servicios para que personas de todas las edades pudieran participar plenamente en la vida comunitaria. El impulso era innegable. Lo que comenzó como un discurso se había convertido en un movimiento. En medio de este cambio surgieron historias de personas que encontraron nuevo sentido en la madurez. En un pequeño pueblo de España, un hombre de 82 años inició una clase de alfabetización para adultos que nunca aprendieron a leer. En Brasil, un grupo de abuelas organizó una red vecinal para hacer más seguras las calles de su barrio. En Estados Unidos, una enfermera jubilada comenzó a trabajar como voluntaria en una clínica gratuita, ofreciendo su toque y sabiduría a pacientes de todas las edades. Estas historias se celebraban en periódicos y televisión, pero su mayor impacto era local y personal. Los vecinos se preocupaban más unos por otros, las familias hacían espacio en la mesa para los mayores. El simple acto de escuchar se convirtió en un regalo, y la sabiduría de la edad fue buscada y apreciada. El mensaje del Papa también resonó entre quienes enfrentaban enfermedad o pérdida. Visitó hospitales y hospicios ofreciendo bendiciones y escuchando los temores y esperanzas de quienes se acercaban al final de la vida. Les recordó que su dignidad no se ve disminuida por la fragilidad y que su presencia es una bendición para quienes los rodean. Incluso en la debilidad hay fuerza, dijo. Incluso en el silencio hay sabiduría. Sus palabras también reconfortaron a los cuidadores, hijos, hijas, cónyuges y amigos que dedicaban su vida a apoyar a seres queridos en el desafío del envejecimiento. El Papa reconoció sus sacrificios, instando a la sociedad a honrar y apoyar a quienes entregan tanto de sí mismos. Ustedes son las manos y el corazón de la compasión, les dijo. Su amor es una luz en el mundo. Con el paso de las semanas, el espíritu del mensaje del Papa León XIV siguió creciendo. Comunidades de fe, organizaciones civiles e individuos encontraron nuevas formas de honrar e incluir a los mayores de 60. El llamado del Papa a valorar la sabiduría de la edad se convirtió en un principio guía, inspirando incontables actos de bondad y conexión. Para muchos, las palabras del Papa fueron más que un discurso, fueron un punto de inflexión, un recordatorio de que cada etapa de la vida tiene valor y de que los lazos entre generaciones son uno de los mayores tesoros de la humanidad. Con la llegada de la primavera, el mundo fue testigo de un cambio sutil, pero profundo en la actitud hacia el envejecimiento. Inspiradas por las palabras del Papa León XIV, las comunidades comenzaron a replantear el papel de los mayores, no como cargas, sino como fuentes vitales de sabiduría y continuidad. En ayuntamientos y pueblos rurales, los líderes invitaron a ciudadanos mayores a formar parte de consejos asesores y comités de planificación.
Sus perspectivas, moldeadas por décadas de experiencia, aportaron profundidad y contexto a debates sobre educación, medio ambiente y desarrollo social. Los medios de comunicación lanzaron series especiales dedicadas a compartir las historias de vida de personas mayores de 60. Documentales mostraron a artistas que encontraron su mayor creatividad en la madurez, científicos que seguían innovando y parejas que descubrieron un nuevo amor tras la pérdida. Estas historias, antes raras, se convirtieron en parte apreciada de la conversación cultural. El público respondió con entusiasmo, reconociendo en esos rostros y voces fragmentos de sus propias familias e historias. La influencia del Papa León XIV se extendió también al ámbito de la fe. Parroquias y congregaciones de todo el mundo ofrecieron más oportunidades para que los mayores lideraran grupos de oración, impartieran clases y fueran mentores de los jóvenes. El Papa animó estas iniciativas, recordando a las comunidades que el crecimiento espiritual no termina con la edad, sino que a menudo se profundiza. Habló del don de la presencia, la fuerza silenciosa de quienes han perseverado a lo largo del tiempo. Ustedes son la memoria de la humanidad, dijo en una homilía. Sin ustedes, perdemos el rumbo. Los gobiernos también tomaron nota. Varios países anunciaron iniciativas para combatir el edadismo y promover el aprendizaje a lo largo de la vida. Se crearon becas para mayores que deseaban volver a estudiar o iniciar nuevas carreras. Las campañas de salud pública destacaron la importancia de la actividad mental y física en todas las etapas de la vida. El mensaje del Papa había desatado una conversación global sobre lo que significa envejecer con dignidad y propósito. En hogares de todos los continentes, las familias encontraron nuevas formas de celebrar los hitos. En lugar de ver el cumpleaños número 70 u 80 como un evento discreto, las comunidades organizaron festivales, invitando a vecinos y amigos a honrar los logros y contribuciones de sus mayores. Los niños aprendieron canciones y poemas para interpretar a sus abuelos, y se cocinaron recetas familiares que unieron generaciones a través de la tradición y la memoria. Sin embargo, el Papa no evitó las realidades del envejecimiento. Habló con franqueza sobre los temores que acompañan el deterioro de la salud, la ansiedad por perder la independencia y el dolor de ver partir amigos y seres queridos. Instó a la sociedad a enfrentar estos desafíos con honestidad y compasión, a brindar apoyo sin condescendencia y a reconocer que la vulnerabilidad no es un defecto, sino parte de lo que nos hace humanos. Hospitales y centros de atención adoptaron nuevos modelos de cuidado, enfatizando la dignidad, la autonomía y la conexión personal. El personal recibió formación en empatía y comunicación, aprendiendo a ver a cada paciente como una persona completa, no solo como un diagnóstico. La defensa del Papa inspiró una ola de innovación, desde programas de musicoterapia hasta iniciativas de voluntariado intergeneracional que unieron a jóvenes y mayores en proyectos significativos. El mensaje del Papa León XIV también resonó entre quienes se sentían olvidados o aislados. Llegaron cartas al Vaticano de personas que vivían solas o en lugares remotos expresando cómo sus palabras les habían devuelto la esperanza. El Papa respondió personalmente a muchas de estas cartas ofreciendo oraciones y aliento. No estás solo, escribió. Incluso en la soledad, tu vida toca a otros de formas que quizás nunca veas. Con el paso de los meses el movimiento creció. Conferencias y talleres sobre el envejecimiento con propósito reunieron a participantes de todos los orígenes. Líderes religiosos, trabajadores sociales, artistas y científicos compartieron ideas y construyeron redes de apoyo. La visión del Papa. Un mundo donde cada persona es valorada, sin importar su edad, comenzó a echar raíces en la política, la cultura y sobre todo en el corazón de millones. Con la llegada del verano, el impulso inspirado por las palabras del Papa León XIV no mostraba señales de disminuir. Comunidades de todo el mundo comenzaron a reconocer las contribuciones únicas de sus mayores, tanto en gestos grandes como pequeños. Gobiernos locales organizaron días de la sabiduría mayor, invitando a los ancianos a compartir historias y consejos con los jóvenes. Bibliotecas organizaron círculos de narración, donde los recuerdos de décadas pasadas se convertían en lecciones vivas para las nuevas generaciones. En ciudades bulliciosas y pueblos tranquilos, por igual los adultos mayores encontraron nuevas plataformas para compartir sus voces y experiencias. El Papa León XIV reforzaba constantemente su mensaje a través de discursos públicos y reflexiones escritas. Recordaba al mundo que la sabiduría de la edad no es una reliquia del pasado, sino una fuerza activa que da forma al presente y al futuro. Cada estación de la vida tiene sus dones, dijo en una alocución televisada.
Escuchar a quienes han recorrido muchos caminos es descubrir el mapa del corazón de la humanidad. La defensa del Papa por los mayores comenzó a influir en el mundo empresarial y tecnológico. Las empresas lanzaron iniciativas para contratar y retener a trabajadores mayores, reconociendo el valor de la experiencia y la mentoría. Empresas tecnológicas desarrollaron dispositivos y aplicaciones fáciles de usar, diseñados específicamente para personas mayores, facilitando que se mantuvieran conectadas con sus seres queridos y participaran en el mundo digital. Surgieron centros de innovación intergeneracional donde jubilados y jóvenes emprendedores colaboraban en proyectos que combinaban tradición y nuevas ideas. En las comunidades de fe, el estímulo del Papa llevó a la creación de nuevos ministerios enfocados en el crecimiento espiritual en la madurez. Retiros y talleres exploraban temas como el perdón, el legado y la esperanza. Los mayores eran invitados a liderar rituales, compartir oraciones y guiar a otros en tiempos de cambio. El sentido de pertenencia se profundizaba a medida que personas de todas las edades se reunían para honrar la sacralidad de cada etapa de la vida. El Papa León XIV también abordó la importancia de la defensa y la justicia para los mayores. Se pronunció contra el abandono, el abuso y la discriminación, instando a la sociedad a proteger la dignidad y los derechos de sus miembros más ancianos. Una comunidad se mide no por su riqueza, sino por cómo cuida a los más vulnerables, declaró. Sus palabras impulsaron nuevas leyes en varios países, fortaleciendo la protección de los mayores en salud, vivienda y empleo. El mensaje del Papa llegó también a quienes enfrentaban el final de la vida. Visitó hospicios y centros de cuidados paliativos, ofreciendo consuelo y esperanza a pacientes y familias. Habló del misterio y la belleza del último capítulo de la vida, animando a las personas a acercarse a la muerte con valentía y fe en lugar de miedo. El viaje no termina aquí, susurró a una mujer en sus últimos días. Tu amor y tu historia viven en quienes has tocado. Las familias hallaron nueva fortaleza en estos momentos. Las despedidas se convirtieron en oportunidades para la gratitud y la reconciliación. Hijos y nietos se reunían en torno a las camas, compartiendo recuerdos y expresando amor. Las palabras del Papa les dieron permiso para llorar honestamente, para celebrar una vida bien vivida y para encontrar esperanza incluso en la pérdida. Durante todo el verano, festivales y encuentros celebraron la longevidad y la conexión intergeneracional. La música, la danza y el arte unieron a las personas, cerrando la brecha entre jóvenes y mayores. El simple acto de escuchar se volvió un ritual preciado, a medida que las comunidades aprendían a honrar las voces que durante mucho tiempo habían sido ignoradas. El impacto del mensaje del Papa León XIV no se limitó a los mayores de 60. Personas de todas las edades comenzaron a reflexionar sobre sus propios caminos, reconociendo que cada etapa de la vida encierra lecciones y oportunidades de crecimiento. El llamado del Papa a valorar la sabiduría de los mayores se transformó en un llamado a abrazar la plenitud de la vida misma. Al finalizar la estación, el mundo había cambiado no por un solo discurso, sino por la ola continua de compasión, respeto y conexión que el Papa León XIV había puesto en marcha. Con la llegada del otoño y la caída de las hojas, el mensaje del Papa León XIV seguía resonando en los corazones y hogares de millones. El mundo había empezado a ver el envejecimiento no como un declive, sino como una estación de cosecha, un tiempo en el que los frutos del trabajo y el amor de toda una vida podían recogerse, compartirse y celebrarse. Las familias organizaron reuniones para honrar a sus mayores, reuniendo a varias generaciones alrededor de la mesa, para compartir comidas, risas y la narración de historias familiares. En estos momentos, la sabiduría de la edad se convertía en una herencia viva, transmitida de mano en mano y de corazón a corazón. En muchos lugares, la influencia del Papa se tradujo en cambios de políticas que marcaron una diferencia tangible en la vida de los mayores. Los gobiernos ampliaron el acceso a la atención médica, aumentaron la financiación de programas comunitarios y promulgaron nuevas leyes para prevenir el abuso y el abandono de los ancianos. Campañas públicas promovieron el valor de los adultos mayores, desafiando estereotipos y fomentando el respeto. Carteles y anuncios mostraban imágenes vibrantes de personas mayores de 60 viajando, haciendo voluntariado, creando arte y liderando comunidades. La narrativa sobre el envejecimiento estaba cambiando y el mundo escuchaba. El Papa León XIV continuó viajando, reuniéndose con mayores en ciudades y pueblos, hospitales y hogares. Escuchaba sus historias con atención genuina, a menudo tomándoles la mano mientras hablaban.
Les recordaba que sus voces importaban, que sus vidas eran hilos en el gran tapiz de la humanidad. Ustedes son los guardianes de la memoria, decía. Sin sus historias, estamos perdidos. Abordó los desafíos del cuidado, reconociendo los sacrificios de quienes apoyan a sus seres queridos mayores. El Papa pidió más recursos y compasión para los cuidadores, insistiendo en que la sociedad no puede permitir que lleven esa carga en soledad. Los grupos de apoyo y los programas de respiro crecieron en número, ofreciendo a los cuidadores un espacio para encontrar comprensión y alivio. En sus homilías, el Papa León XIV habló sobre la reconciliación no solo con los demás, sino con uno mismo. Animó a los adultos mayores a perdonarse por sus propias faltas, a dejar atrás los remordimientos y a abrazar la paz que llega con la aceptación. Han hecho suficiente, decía con ternura. Son suficientes. El amor que han dado nunca se pierde. Las palabras del Papa inspiraron un renovado enfoque en el legado. Talleres y seminarios ayudaron a personas de todas las edades a reflexionar sobre los valores que deseaban transmitir. Los mayores escribieron cartas a sus nietos, grabaron mensajes en video y crearon libros de recuerdos llenos de historias, consejos y bendiciones. Estos actos de compartir se convirtieron en rituales sagrados, uniendo generaciones en la gratitud y la esperanza. Artistas y músicos encontraron nueva inspiración en la vida de los mayores. Exposiciones y conciertos celebraron la creatividad y la resiliencia de quienes habían superado muchas tormentas. Poetas escribieron versos sobre la belleza de las arrugas, la fuerza en una mano temblorosa, la sabiduría en una mirada tranquila. El mundo empezó a ver el envejecimiento como una obra de arte, una obra maestra pintada con los colores de la experiencia. El mensaje del Papa León XIV también llegó a quienes luchaban contra la soledad. Animó a las comunidades a buscar a los aislados, a acercarse con amabilidad y compañía. Programas de voluntariado emparejaron a jóvenes con adultos mayores para visitas y llamadas regulares. Los barrios organizaron comidas compartidas y noches de juegos, asegurándose de que nadie quedara atrás. El simple acto de estar presente se convirtió en un poderoso antídoto contra el aislamiento. A medida que el otoño se profundizaba, el Papa recordaba a todos que la gratitud es el corazón de una vida plena. Instaba a dar gracias por cada día, por las lecciones aprendidas, por el amor recibido y entregado. Cada respiración es un regalo, decía. Cada momento es una oportunidad para bendecir y ser bendecido. El mundo, inspirado por sus palabras, se movía un poco más despacio. Escuchaba con más atención y valoraba a sus mayores, con una nueva mirada de asombro. Las semillas de compasión, sembradas por el Papa León XIV, estaban echando raíces, prometiendo una cosecha de dignidad, conexión y amor para las generaciones venideras. Con la llegada del invierno, el mundo comenzó a reflexionar sobre la transformación silenciosa que se había producido a lo largo del año. Las palabras del Papa León XIV no solo inspiraron cambios culturales y políticos, sino que también despertaron algo profundamente personal en millones de corazones. En hogares iluminados por el fuego o la luz de las velas, las familias se reunían para compartir historias, risas y a veces lágrimas. El mensaje del Papa se había convertido en un hilo invisible en estos momentos, un recordatorio suave de que cada etapa de la vida tiene su propia belleza y sentido. En muchas comunidades, los mayores asumieron nuevos roles como mentores y guías. Las escuelas invitaron a los adultos mayores a hablar sobre sus vidas, compartiendo lecciones aprendidas tras décadas de cambios, desafíos y triunfos. Los estudiantes escuchaban con atención sus preguntas llenas de curiosidad y respeto. La sabiduría de la edad ya no se ocultaba, sino que se celebraba y buscaba. Las comunidades de fe profundizaron su compromiso de honrar a sus miembros más longevos. Ceremonias especiales marcaron cumpleaños y aniversarios significativos, con oraciones de gratitud por la presencia constante de los mayores. El llamado del Papa a abrazar el perdón y la reconciliación encontró tierra fértil mientras familias y amigos se acercaban para sanar viejas heridas y restaurar lazos perdidos. El Papa León XIV continuó usando su plataforma para abogar por la justicia y la compasión. Se dirigió a líderes mundiales, instándolos a recordar la dignidad de cada persona, sin importar su edad o capacidad. Pidió el fin de la discriminación en salud, empleo y vivienda, insistiendo en que las sociedades son más fuertes cuando cuidan de sus miembros más vulnerables. Construyamos un mundo, dijo, donde nadie quede atrás y cada vida sea honrada. El mensaje del Papa también resonó en el mundo del arte y la literatura. Escritores publicaron
memorias y ensayos sobre el paso del tiempo explorando las alegrías y tristezas de cada año vivido. Cineastas crearon documentales que seguían la vida cotidiana de los mayores, capturando momentos de fortaleza silenciosa y alegría inesperada. Museos organizaron exposiciones dedicadas a la belleza del envejecimiento, mostrando retratos y objetos que contaban historias de resiliencia y esperanza. Las empresas tecnológicas siguieron innovando, desarrollando herramientas para ayudar a los adultos mayores a mantenerse conectados e independientes. Programas de realidad virtual permitieron a los mayores revivir lugares de su infancia o viajar por el mundo desde la comodidad de su hogar. Las comunidades en línea florecieron ofreciendo espacios donde los mayores de 60 podían compartir consejos, apoyo y amistad. La brecha digital comenzó a reducirse, ya que más personas mayores adoptaban nuevas formas de comunicarse con sus seres queridos y con el mundo. En hospitales y centros de atención, la influencia del Papa se sentía en los pequeños gestos: una enfermera que dedicaba más tiempo a escuchar, un voluntario que leía en voz alta a un paciente, un médico que trataba a cada persona como un ser único y valioso. La cultura del cuidado estaba cambiando, moldeada por un renovado respeto por la dignidad de cada vida. Con la llegada de las fiestas, el Papa León XIV pronunció un mensaje especial de esperanza. Habló de la luz que brilla en la oscuridad del poder de la bondad para sanar y munir. Instó a personas de todas las edades a acercarse a quienes pudieran estar solos, a compartir una comida, una conversación o un simple acto de amor. Al dar a los demás dijo: descubrimos el verdadero sentido de nuestra propia vida. El mundo respondió. Comunidades organizaron cenas festivas para los mayores, voluntarios entregaron regalos y tarjetas a quienes lo necesitaban, y familias abrieron sus hogares a vecinos, que de otro modo pasarían la temporada en soledad. El llamado a la compasión del Papa se había convertido en un movimiento, uno que trascendía fronteras, culturas y generaciones. Al finalizar el año, las semillas plantadas por las palabras del Papa León XIV habían crecido en un jardín floreciente de dignidad, conexión y esperanza. El mundo miraba hacia el futuro con renovada fe, no solo en las instituciones o los líderes, sino en el poder duradero del amor y la sabiduría de la edad. El nuevo año amaneció con una sensación de promesa y suave anticipación. El mensaje del Papa León XIV, ya tejido en el día a día, seguía inspirando actos de bondad personales y colectivos. En todo el mundo la gente reflexionaba sobre las lecciones de los meses pasados, llevando consigo un respeto más profundo por la sabiduría y la dignidad de la edad. En muchos lugares, los mayores se convirtieron en el corazón de nuevas iniciativas. Los centros comunitarios lanzaron programas de mentoría que emparejaban a adultos mayores con jóvenes, emprendedores, artistas y estudiantes. Estas alianzas florecieron y ambas generaciones descubrieron fuentes inesperadas de inspiración y amistad. Las historias de estas colaboraciones llenaban los periódicos locales y las redes sociales, ofreciendo esperanza y un modelo de solidaridad intergeneracional. El Papa León XIV se mantuvo firme en su defensa, recordando al mundo que la obra de la compasión es continua. Habló a menudo de la importancia de escuchar de verdad a quienes han recorrido largos caminos. Animó a líderes de todos los ámbitos a buscar el consejo de los mayores, a honrar su experiencia y a reconocer el valor de la paciencia y la perspectiva en la toma de decisiones. En el ámbito de la salud, la influencia del Papa llevó a nuevos estándares y prácticas. Los hospitales introdujeron consejos de mayores para asesorar sobre la atención y el diseño de instalaciones. Las facultades de medicina incorporaron cursos sobre el envejecimiento digno, enseñando a los futuros médicos a tratar a cada paciente con humildad y respeto. La investigación sobre enfermedades relacionadas con la edad recibió más fondos, impulsada por un renovado compromiso de mejorar la calidad de vida para todos. Las artes continuaron celebrando la belleza de envejecer. Compañías de teatro representaron obras escritas por y para mayores, explorando temas de memoria perdida y renovación. Galerías de arte organizaron retrospectivas de artistas que crearon sus obras más poderosas en la madurez. Músicos compusieron canciones en honor a la resiliencia y la gracia de la edad, y sus melodías resonaban en salas de conciertos y hogares por igual. Las comunidades de fe profundizaron sus esfuerzos para incluir y elevar a los mayores. Peregrinaciones y retiros recibieron a los adultos mayores como guías espirituales, invitándolos a compartir oraciones, relatos y bendiciones. El Papa animó estos encuentros recordando a todos que el crecimiento espiritual es un viaje de toda la vida
y que la sabiduría de la edad es un regalo para todos. El Papa León XIV también abordó los desafíos que pueden acompañar el envejecimiento, la soledad, la enfermedad y el miedo al olvido. Llamó a la sociedad a crear redes de apoyo para que nadie enfrentara estas dificultades en soledad. Voluntarios organizaron visitas regulares a mayores en sus barrios y empresas tecnológicas desarrollaron nuevas plataformas para la compañía virtual y grupos de apoyo. La visión del Papa de un mundo donde cada persona es vista y valorada echó raíces en incontables pequeños actos de cuidado. Con la llegada de la primavera, el mensaje del Papa encontró nueva expresión en las voces de quienes había tocado. Los mayores escribieron ensayos y poemas sobre sus vidas, compartiéndolos en boletines comunitarios y foros en línea. Los abuelos grabaron mensajes en video para sus nietos, transmitiendo historias familiares, recetas y palabras de aliento. Los lazos entre generaciones se fortalecieron, alimentados por la gratitud y el amor. El mundo inspirado por el Papa León XIV avanzaba con mayor suavidad y comprensión. La sabiduría de la edad ya no se escondía ni ignoraba, se celebraba, se atesoraba y se tejía en el futuro. Las palabras del Papa se habían convertido en algo más que un llamado a la acción. Eran un legado vivo que daba forma a la manera en que las personas se veían a sí mismas y a los demás en cada etapa de la vida. Con la llegada de la primavera, el mundo parecía moverse con un nuevo sentido de armonía y propósito. La influencia del Papa León XIV ya no se percibía solo en grandes gestos o reformas, sino en los ritmos suaves de la vida cotidiana. En parques y plazas los mayores se reunían para caminar por las mañanas compartiendo risas y relatos mientras el sol ascendía. Los huertos comunitarios florecían cuidados por manos jóvenes y ancianas, y sus cosechas se compartían en las mesas del vecindario. Las instituciones educativas ampliaron su alcance invitando a los mayores a participar en conferencias, talleres y eventos culturales. Las universidades establecieron becas de sabiduría, ofreciendo roles honorarios a adultos mayores que contribuían a la vida universitaria como mentores, narradores y oradores públicos. Los estudiantes se sentían cautivados por las experiencias vividas de sus mayores, descubriendo que la historia no solo está en los libros, sino en la memoria de quienes la han vivido. El Papa León XIV continuó viajando y hablando, visitando países donde los mayores habían sido durante mucho tiempo marginados u olvidados. En cada lugar hacía un llamado para renovar el respeto y la solidaridad, recordando a las sociedades que la fortaleza de una comunidad se mide por cómo trata a sus miembros más ancianos. Su presencia llevaba esperanza y validación a quienes se habían sentido invisibles durante demasiado tiempo. El mensaje del Papa también comenzó a influir en el diseño de espacios públicos y servicios. Arquitectos y urbanistas consultaron a los mayores para crear parques, sistemas de transporte y viviendas que fomentaran la independencia y la inclusión. El concepto de ciudades amigables con la edad ganó fuerza y los municipios adoptaron políticas que hacían la vida más segura y plena para personas de todas las edades. En las artes, continuó el renacimiento creativo entre los mayores. Festivales de cine presentaron documentales y dramas centrados en la vida de los adultos mayores. Revistas literarias publicaron memorias y poesías sobre el legado, el perdón y el redescubrimiento. Los festivales musicales rindieron homenaje a intérpretes cuya maestría solo había crecido con el tiempo, atrayendo a públicos deseosos de celebrar la riqueza de la experiencia. Las comunidades de fe inspiradas por el Papa León XIV ampliaron sus ministerios para incluir visitas a domicilio, círculos de oración y grupos de apoyo para quienes enfrentaban enfermedad o pérdida. El Papa alentó estos esfuerzos, recordando a todos que la compañía espiritual es un bálsamo contra la soledad y una fuente de fortaleza en tiempos difíciles. Hablaba a menudo sobre la importancia de la esperanza, una esperanza que no es ingenua, sino enraizada en la sabiduría que solo da el tiempo. A medida que avanzaba la estación, los lazos entre generaciones se fortalecían aún más. Las familias organizaron noches de relatos, donde los mayores contaban historias de su juventud enseñando a los niños sobre la resiliencia, el humor y el poder del amor duradero. Las escuelas celebraron el Día de los Abuelos, invitando a los mayores a compartir habilidades y tradiciones con los estudiantes. Estos encuentros se convirtieron en rituales preciados, entrelazando aún más los hilos de la memoria y el sentido de pertenencia. El mensaje del Papa León XIV también llegó a quienes se sentían cargados por el arrepentimiento o los sueños no cumplidos. Animó a todos a ver cada día
como un nuevo comienzo a perdonarse por los errores del pasado y a abrazar las posibilidades que aún quedan. Nunca es tarde para esperar aprender o amar, decía. Tu historia aún se está escribiendo. Con la llegada del verano, el mundo se encontraba transformado, no por un solo acto, sino por incontables decisiones cotidianas de honrar, incluir y valorar a los mayores de 60. Las palabras del Papa se habían convertido en una corriente viva, fluyendo por familias, comunidades y naciones, recordando a todos que la sabiduría de la edad es un tesoro que merece celebrarse y compartirse. A medida que el verano avanzaba, el mundo fue testigo de los efectos duraderos de la visión del Papa León XIV. Las semillas de compasión y respeto que había sembrado ahora daban fruto en todos los rincones de la sociedad. En ciudades bulliciosas y pueblos tranquilos, los mayores no solo eran incluidos, sino celebrados. Sus cumpleaños, aniversarios y logros personales se convirtieron en ocasiones para reuniones comunitarias, donde fluían la gratitud y la admiración. En muchos países los gobiernos reportaron mejoras tangibles en el bienestar de los adultos mayores. Las tasas de soledad y depresión disminuyeron a medida que se expandían los programas sociales y florecían las iniciativas intergeneracionales. Los sistemas de salud inspirados por la defensa del Papa priorizaron la atención preventiva y el apoyo integral a los mayores. Las clínicas ofrecieron talleres de bienestar, programas de memoria y asesoramiento adaptado a quienes superaban los 60 años. La dignidad de cada persona se afirmaba no solo en palabras, sino en la práctica diaria. El Papa León XIV continuó acercándose a los más marginados. Visitó aldeas remotas, barrios urbanos y comunidades de refugiados, buscando siempre a los mayores que habían soportado dificultades y pérdidas. Escuchaba sus historias con humildad, ofreciendo bendiciones y aliento. Su resistencia es un faro para todos nosotros, dijo a un grupo de ancianos sobrevivientes en una región devastada por la guerra. Nos muestran lo que significa perseverar con esperanza. Las artes también continuaron reflejando y amplificando el mensaje del Papa. El cine y la televisión celebraron la complejidad y riqueza de la vida en la madurez, desafiando estereotipos e invitando al público a ver el envejecimiento con nuevos ojos. Los museos organizaron exposiciones sobre la historia y la cultura del envejecimiento, mostrando objetos y testimonios de mayores de todo el mundo. La energía creativa desatada por el llamado del Papa a honrar la sabiduría de la edad se convirtió en un sello distintivo de la época. Las comunidades de fe siguieron siendo líderes de este movimiento. Iglesias, sinagogas, mezquitas y templos organizaron retiros, peregrinaciones y grupos de estudio para los mayores. El Papa animó estos encuentros recordando que el crecimiento espiritual es un proceso de toda la vida y que las preguntas y percepciones de la edad son vitales para la salud de cualquier tradición religiosa. Citaba a menudo proverbios antiguos sobre el valor de los mayores, entrelazando la sabiduría de muchas culturas y religiones. En las familias, los lazos entre generaciones se fortalecieron aún más. Los abuelos se convirtieron en figuras habituales en las aulas, enseñando a los niños sobre historia, ética y resiliencia. Los padres animaban a sus hijos a buscar la compañía de los mayores, sabiendo que las lecciones aprendidas los acompañarían toda la vida. La visión del Papa, de un mundo unido por el respeto y la compasión, se hacía realidad una relación a la vez. El Papa León XIV también habló a quienes luchaban con el arrepentimiento o la sensación de asuntos pendientes. Les recordó que cada día ofrece una oportunidad de renovación, perdón y crecimiento. Tu vida es un regalo, dijo en un discurso de verano. Nunca es tarde para volver a empezar a hacer las paces o compartir tu amor con los demás. Al acercarse el final de la estación, las comunidades de todo el mundo celebraron festivales y encuentros en honor a sus mayores. La música, la danza y la narración llenaron el aire entrelazando hilos de memoria y esperanza. Las palabras del Papa resonaban en estas celebraciones, recordando que la sabiduría de la edad no es un vestigio del pasado, sino una fuerza viva que moldea el presente y el futuro. El mundo, inspirado por el Papa León XIV, avanzaba con mayor unidad, propósito y alegría. El camino no estaba exento de desafíos, pero la base estaba puesta, una base construida sobre la dignidad, la conexión y el poder perdurable del espíritu humano.